Don Rafael Pepe Abreu nos visita en esta parte del programa. Nos sentimos súper contentos de que haya aceptado la invitación a este programa. Don Rafael, buenos días. Buenos días, Mesotti. Como siempre, ¿verdad? Compareciendo a su al llamado. Interesante intervención y a su llamado de siempre. Esa iniciativa, como yo le decía a la gente hace un ratito, por parte de la CISARRIL, de incluir a todos los allegados directos, a los tíos, a la abuela, a los hijos, a todo en sentido general, ¿se puede sostener eso? Porque a mí me parece que es una excelente iniciativa, pero hay que ver si eso va a poder ser sostenible. Usted sabe que nosotros como sindicato nos habíamos quejado mucho en el Consejo de que el sistema de seguridad social excluyera hasta a los padres del afiliado. Es decir, que solo aceptara, por ejemplo, que Miosotti Grullón pudiese incluir en su seguro a su esposo y a sus hijos. Y a sus hijos. Aunque su mamá viva con ella o su papá, no. No tienen posibilidad. Eso es insólito, porque ocurre que no lo aceptaban por un solo hecho. Ya es viejo, ya tiene mucha edad, ya requiere mucha inversión por la consulta, etcétera. Lo excluimos. Si ella quiere tener a esa persona ahí, tiene que entonces pagar un costo adicional, bien alto, porque no es tampoco cualquier seguro. Es un seguro voluntario, como ellos llaman, pero ya usted sabe el costo de eso. Entonces, presionando y presionando, se logró que se llevara al Consejo. En el Consejo eso se bloqueó siempre, con el tema del derecho al veto. Cada vez que se sometía ese tema era vetado. Bueno, la CISARRIL entonces tomó la decisión como CISARRIL y decidió que se integren los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Eso, por supuesto, inmediatamente trajo un impacto que se reflejó en una protesta de la ARS, que han alegado que si eso ocurre, va a quebrar el sistema. Eso es lo que ellos dicen. Nosotros, en virtud de eso, entonces nos reunimos con CISARRIL. Dijimos, bueno, esto que plantean la ARS es cierto, ustedes han hecho un estudio de factibilidad que permita que eso sea sostenible, como usted dice. Entonces la CISARRIL dice, sí es sostenible, porque con el fondo existente, eso que está planteado es posible, sin que necesariamente implique una quiebra del sistema como se anunció. Porque hay que tomar en cuenta que se refiere a personas que no aparezcan en ningún seguro. Es decir, una gente que no esté en ningún seguro, no esté en una nómina, etcétera, etcétera, y que sea un dependiente, ¿verdad?, de uno, que uno quiera proteger en esa condición, que uno quiera proteger, porque también es una acción voluntaria, ¿verdad?, de cada quien. No es que obligatoriamente hay que meterlo a todo. Eso es si usted desea hacerlo. Entonces nosotros decimos lo siguiente: nadie puede quejarse porque le den más. O sea, nosotros como sindicato no podemos quejarnos de que haya una apertura hacia la inclusión de un mayor grado de familiares. No, porque es un éxito. La iniciativa está perfecta. Claro, lo que tenemos que vigilar es lo que usted dice, que eso no conlleve entonces un impacto que acabe o destruya lo que ya existe, ¿verdad que sí? Porque ahí entonces estamos buscando un remedio peor que la enfermedad. Exactamente. Claro, esa es la parte, don Pepe, que es bueno analizar. Eso es sostenible. Se puede sostenerse eso, de que se incluya todo el que uno quiera. Dice la CISARRIL que si hiciera falta algún aporte gubernamental, también el gobierno tendría que hacerlo. En todo caso, como el gobierno no ha hecho el aporte para el contributivo subsidiado, acuérdense que ese régimen de lo informal no ha entrado, si el gobierno tuviese que presupuestariamente hacer un aporte, debe también hacerlo, deberá también hacerlo. Dice la CISARRIL. Dice la misma CISARRIL. Lo importante es que en definitiva se salga del marco en que tan estrecho, que no permitía, como repetimos, que ni siquiera los padres entraran. Porque es que aquí se cree, doña Miosotti, que manejar un sistema de salud es como manejar, por ejemplo, una tienda de cualquier artículo
que se esté vendiendo. Y el sistema de salud no es como una tienda de zapatos o de vestidos o de cualquier otro tipo de utensilio. Se trata de salud y se presupone, se presume, todos debemos entender que a la salud necesariamente hay que tener determinados derechos, y nosotros siempre hemos dicho, si la gente se diferencia en tantas cosas, a veces hasta en el vestuario que utiliza, es más, hasta en la tumba se diferencian, porque después que se mueren hay familias que lo entierran de un modo, otro de otro, le construyen una tumba de un modo, otro de otro, hasta eso pasa. Ahora, a nivel de atención de salud, uno piensa que la gente debía tener la mayor equidad posible. Si una gente se puede internar en una clínica que sea una suite, estilo un hotel de 5 estrellas, que lo haga. Pero si el otro lo que puede es internarse en una habitación sencilla, que también pueda hacerlo. Y que ambos tengan derecho, por ejemplo, a especialistas iguales, que tengan derecho, por ejemplo, a aparatos y utensilios médicos que sean iguales. Ya con eso, entonces, usted promueve la equidad y elimina la tanta distancia que en este país existe en todo. Hay cosas en las que no pueden permitirse tanta distancia. Sí, pero yo le voy a decir una cosa, don Pepe. Y si se hace todo esto con esa posibilidad de que pueda el gobierno en un momento determinado permitir, dar un aporte, pero no sabemos nosotros que este gobierno está quebrado, que no tiene cuartos. Ellos tendrán que, para muchas cosas aparece dinero. Usted sabe que para muchas cosas aparece. No, claro. Cuando se disponen a hacer algo, lo hacen. Bueno, para robarse cuarto hay mucho cuarto. Y muchísima gente se le ajusta los salarios, se sube. Bueno, usted vio lo que pasó en el Congreso y todo el mundo hace de todo. Entonces uno dice, bueno, si para esto lo hacen, se presume que para un asunto que es útil, ¿verdad?, que va directo a ciudadanos, también deben hacerlo, ¿entiende? Mucho dinero que se pierde por ahí en otra cosa, como usted dice, ¿verdad? Puede usarse perfectamente para hacer eso, ¿verdad? Y va en bien de ciudadanos. ¿Y eso entraría en vigencia desde cuándo? Eso entraría en vigencia inmediatamente el Consejo saque la resolución. Todavía no es que es tan fácil, ¿no? Es decir, eso salió en la prensa, claro, pero no es que eso ya está hecho. No es tan fácil, porque ya los empresarios de la salud comenzaron un proceso y elevan una instancia al Consejo, impugnando la posibilidad de que eso salga. No hay forma, don Pepe. Y están diciendo, que si el Consejo le fallara en contra, irían a los tribunales también después. Es decir, para evitar que eso se pueda dar. Claro, no es como... No es ni que ya eso salió en la prensa y que eso es así. Nosotros, eso no es como el que ve llover, no. ¿Y por qué pero eso es lo que yo no entiendo de la prensa escrita en este país. Porque la prensa escrita lo coloca para el que el común y corriente de la población lea eso, piense que eso está ejecutado ya. Es que la prensa escrita se maneja con unos titulares muchas veces. A veces... sensacionalistas. Yo lo critico como usted lo hace, porque a veces usted después lee la información y se da cuenta, pero el titular le da la impresión a usted de que eso es mañana. Sí, de que eso está listo ya. Es un proceso. Ahora hay que discutir muchísimo, ¿usted entiende lo que es? Porque ellos ya apelaron al Consejo, ya amenazaron con ir más allá del Consejo, a los tribunales, ya mandaron una instancia a la CISARRIL. Es decir, que no es que tampoco se aprobó hoy y entró mañana, porque esa es una lucha que lleva ahí desde que comenzó a ponerse en práctica el tema de salud, que fue en el año 2007, porque acuérdese que pensión entró antes y salud entró en el 2007. Entonces, desde esa fecha se está luchando con el tema no de los familiares en su conjunto, sino de los padres. Y ellos no querían aceptar a los padres. Imagínese usted ahora que es más amplio que sí, que es más amplio, padres, los tíos pueden incluirse y todo eso. Imagínese usted ahora ellos están más centrados en tratar de evitarlo por todos los medios a su alcance, ¿verdad? Y en eso están. De manera que no es un asunto tan fácil como un clavo pasado, no, es un asunto que requiere otro proceso de trabajo. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Impulsando eso, porque a nosotros nos conviene, ¿entienden lo que? Como usuarios del sistema, siempre y cuando, por supuesto, eso nos provoque un asunto que sea peor. Pero, mientras tanto, nosotros saludamos la acción de CISARRIL. Ahora, no basta con que CISARRIL lo diga.
hay que fajarse entonces con los proveedores, que no solamente son la ARS, ¿no? Ahí están los médicos, ahí están las clínicas, ahí están toda esa gente que tienen todo, intereses, contrapuestos a cualquier posibilidad, porque es un tema, porque todo lo que afecta a su negocio, esa gente lo confrontan, doña Miosotti. Por eso quiero aprovechar su presencia aquí para que me conteste, porque el empresariado ha estado pronunciándose, hablando de los sindicatos, refiriéndose al sector del transporte. Esa opinión que dieron los empresarios, bastante fuerte y contundente, de que es un desorden y que eso no son sindicatos. Ustedes más o menos que forman parte de un sindicato, ¿qué opinan de esas declaraciones del empresariado? No, porque ellos en realidad no son sindicatos como nosotros, ¿verdad? Ellos son organizaciones más bien de propietarios, ¿entiendes? Hay que decirlo así. Sí. De alguna forma ellos tienen competencia con los empresarios, en cierto nivel, ¿verdad? Y lo que los empresarios dicen en el transporte público, uno no puede negarlo, ¿verdad? Es un desorden, ¿entiendes? Y hay un caos en el transporte y es difícil. Y hay en muchos aspectos de transporte, de verdad, una situación que si no se le pone reglas a eso y se deja que siga así, como ha estado por más de 30 años. Que nadie ha querido meterle la mano le quiere meter la mano. Un día en este país, con eso van a ocurrir. Es que eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo. Claro, usted lo ha mantenido. Entonces, ahí los empresarios tienen razón en dar la voz de alarma, ¿verdad?, frente a eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? En definitiva, es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Es buscar una solución porque... Don Pepe, ¿y estará el empresariado opinando de que para ayudarnos a nosotros? Porque el empresariado no coge carro público. La otra parte es que ellos tienen que tomar en cuenta que esa gente como quiera ha estado ahí. Por ejemplo, el transporte se abandonó, el público, el Estado lo abandonó, los diferentes gobiernos. ¿Quiénes aparecieron entonces para suplir ese abandono que el Estado hizo? Porque en toda parte del mundo civilizado que uno conoce, los Estados, como el transporte es un servicio tan importante, generalmente lo controlan, lo manejan. Aquí se dejó suelto. Entonces, ¿quiénes aparecieron para suplirlo? Esa gente que está ahí. Entonces, también los empresarios tienen que tomar en cuenta que como ellos han hecho su aporte, han estado ahí, independientemente de desorden, son los que han suplido el vacío que dejó el Estado, usted no puede pura y simple decir que lo va a sustituir, porque ¿por quién lo va a sustituir? ¿Quién va a ofrecer entonces ese servicio? ¿Quién le va a dar garantía al ciudadano? Los empresarios. Uno no sabe, porque los empresarios solo invierten en negocios que tengan determinada rentabilidad. No lo hacen por beneficencia, ni mucho menos. Sí, pero sería rentable para el empresariado el transporte. Uno piensa que sí, que puede ser rentable y que está hablando de eso en esos términos. Yo digo que los empresarios, uno no puede absolutamente asumir lo que ellos dicen, tienen parte de razón, pero hay que tomar en cuenta que esos transportistas han estado ahí sirviendo por años ante un vacío que se creó, tanto del sector privado más desarrollado, que abandonó ese tipo de participación en ese negocio. Esa responsabilidad que tenía que asumir el Estado, lo asumieron esos grupos. Exactamente. Entonces, ¿quiénes llenaron el vacío? Esos grupos. ¿Por qué? Porque la gente doña Miosotti, tiene que transportarse. Y el mismo Estado permitió también que esos grupos se convirtieran en su mayoría en delincuentes. Y lo fomentaron. Claro que sí. Y se reunían con ellos y de todo, y le dieron la importancia que no tenían. Y dándole poder, el poder de controlar las rutas. ¿Usted sabe lo que es eso? Que un grupo pueda decidir las rutas, a quién se la vende, a quién no se la vende, y que el Estado no tenga intervención. Como si ellos fueran los dueños de la ciudad. Claro, de la ciudad, cuando no es así. El Estado es dueño de la onda herciana, por ejemplo, ¿verdad? Es dueño de eso, pero también es dueño del espacio público, ¿verdad?, terrestre. Sin embargo, eso aquí se dejó en manos de los grupos. Entonces, el desorden se crea, y después que se crea, cuando se le quiere poner término, lo que causa es eso, ¿verdad? Caos, desorden. Eso es como cuando la gente comenzó a construir a la orilla de los Samas y de la Isabela, doña Miosotti. Esos ríos eran bellísimos antes, ahí no había nadie. Comenzaban a construir la primera casita, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Mire lo que son esos ríos. A la vista de las autoridades. De todo el mundo, promoviendo eso, todo el mundo promoviendo eso, tranquilo. Ahora, asustado, ¿verdad?, porque eso significa. Por lo que eso genera. Se le quiere poner término, pero ya es un mal social tan extendido, porque esa gente pudo ubicarse en otro sitio.
No, pero Don Pepe, le voy a poner el mejor de los ejemplos. Escuché hace un par de semanas largos a González Cuadra del proyecto de la barquita decir él que habían salido unas cuantas familias más en la barquita diciendo que querían sus apartamentos. Y él dijo, ellos no están en el listado porque ellos entraron ahí después que ya habíamos censado y aprovecharon y se metieron ahí. Y yo me pregunto, ¿y las autoridades no dijeron que iban a vigilar eso, iban a controlar eso para que ninguna otra familia se metiera ahí? Eso fue lo que yo escuché. Y que iba a ser demolida cada vez. Claro que sí, que eso iba a tener seguridad y que nadie iba a poder entrar ahí. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo tú sales diciendo que se metieron más familias y entonces dónde estuvo la vigilancia y la supervisión por parte del gobierno? Usted me entiende. Y eso demuestra, ¿verdad?, que en cada cosa en la República Dominicana siempre es fruto de esa desidia, de ese proceso de abandono. Es como, hagan ustedes lo que les dé la gana, mientras yo aprovecho ese tiempo y hago lo que me da la gana también. O sea, cada quien hace lo suyo por su lado. Entonces, resultado, después las calles son un caos, los ríos Pero yo le voy a decir una cosa, don Pepe, ¿dónde estuvo ese empresariado que no se dio tiempo, no se dio cuenta desde hace muchísimo tiempo que había un desorden en el transporte y que eso es una bomba de tiempo, que a cualquiera le sacan un bate y le sacan un arma de fuego y te mata uno de esos tigres de guagüero ahí? Bueno, cuando un guagüero dice, me voy para la izquierda, y tú estás a la izquierda, te jodiste, tú tienes que pararte. Así es. Porque si no, él te tira la guagua encima. ¿Y dónde estaba el empresariado que no se dio cuenta de ese desorden? Esa es la vida, y así pasan muchas cosas entre nosotros que son fruto de eso, de dejar hacer, ¿verdad? Dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Luego vienen los lamentos. O puede darse, don Pepe, también, porque hay que ser justo, de que, nosotros queremos ahora el negocito. También. Hablamos ahora. Es decir, eso se llama hablar por conveniencia. Mire lo otro. Si a mí no me conviene, yo no hablo. Mire lo otro, por ejemplo, el tema de tirar mucha gente a la calle como fruto de desempleo. Crece la informalidad de una manera tan bárbara que aquí hay mercado de pulga, como llaman. Sí. Mire, que donde eso se sitúa. Ahora Santo Domingo Oeste quiere sacarlo. Ya usted sabe. Francisco Peña. Pero usted dice, bueno, esta gente, ¿verdad?, que son expulsadas, ¿verdad?, de los empleos, de lo que sea, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Entonces, muchos de ellos, como mal menor, ¿verdad?, acuden a esos medios, convertirse en vendedores, ambulantes, etcétera, etcétera, etcétera. No, y como es un mal social, porque ese es un mal social, entonces esa gente se para en cualquier sitio, obstaculiza la vía porque dice, yo tengo que buscármela. Eso es. Y el gobierno no le pone coto a eso. Esa es la idea. Entonces, esa persona, usted dice, pero ven acá, este es un delincuente, y no lo es. ¿Usted sabe lo que es? Doña Marzuati, ese no lo es, porque qué delincuente tiene otro pensamiento. No, claro que se sí. va atraca, y no se va a sentar en ningún sitio a vender nada. Este se sacrifica, ¿verdad?, vendiendo en un sitio, sudando, caminando a pie, haciendo de todo. Pero su trabajo, entonces, contribuye, fíjese que es un trabajo, pero contribuye, entonces, a obstaculizar los otros, ¿entiende?, a entorpecer el tránsito, a hacer inhabitable muchas veces la propia ciudad. Contribuye a eso. Entonces, en ese sentido, todo el mundo aquí tiene tanta dispersión en lo que asume que las propias sindicaturas, por ejemplo, vamos a poner el Gran Santo Domingo, las 4 sindicaturas que existen, se reúnen entre ellas, hablan, planifican, hacen algo por el tránsito o por regir los mercados, cómo los mercados se regirán, se manifestarán en las ciudades, los negocios informales en la calle, que tapan las aceras, que obligan a la gente a tirarse por la calle. ¿Quién defiende eso? Los talleres. ¿Quién regula o vigila o trata de ordenar eso? Absolutamente nadie se mete con eso. Yo tengo mi teoría con eso, don Pepe. Yo permito que todo el mundo viva en el desorden. Así nadie se mete conmigo con los desórdenes que yo provoco. No hay otra explicación. Esa es una teoría. Yo decía antes de entrar con usted que yo estuve hace unos días en China
y nosotros nos movimos a la ciudad de Shanghái, con más de 20 millones de habitantes, solamente Shanghái. Y tú dices, yo no vi una basurita en la calle. Una basurita, yo no la vi. Y cuando nos reunimos con el encargado de la municipalidad allí en Shanghái, yo le hice la pregunta, que cómo han hecho para que la gente tenga algún nivel de educación y no tire basura en las calles. Y él dijo, se ha trabajado en la ciudad de manera permanente para eso. Nadie tiene el derecho de tirar una basurita en la calle. Hay una sanción para ese ciudadano. Es que hay consecuencias. Hay consecuencias. De cualquier acción. Y tú dices, una ciudad, 23 millones de habitantes, y nosotros, este país tiene 10 millones de habitantes, y no hay forma de controlar eso. Así es, así es. No hay forma de controlar eso, ni siquiera en una como muestra. Poner una como muestra, ni siquiera eso hay. ¿Entiendes? No existe. Que deberíamos tener una que sea una muestra de eso. Y ni siquiera es así. Ni siquiera es así. Ni siquiera es así. Entonces, porque no hemos acostumbrado a ese desorden. Eso de que usted puso de ejemplo del mercado de la pulga, es evidente el desorden que hay ahí. Eso obstaculiza el tránsito. Y mucha gente que está ahí no le gustará tal vez estos comentarios que nosotros estamos haciendo. Pero de verdad que usted no puede ganarse la vida obstaculizando cosas. Pero lo estamos haciendo por el bien, porque al futuro, como quiera, si no se le pone coto y se ordena, terminarán perjudicándolo a ellos. Entonces, lo grande del caso es que ninguna autoridad le pone coto a eso, porque dice, después pierdo votos. Oye, ¿cómo es que se gobierna en este país? No me meto con esa gente porque después pierdo votos. Pero terminará perjudicándolo si no actúan. Sí, claro que sí. Como deben actuar. ¿Por qué? Porque a lo último también mucha gente dejará de acudir a esos centros. ¿Te entiendes lo que? Porque no hay ningún tipo de seguridad. No hay seguridad, la gente se va distanciando. ¿Y de qué vale que tengan mercancía ahí? Nadie va a acudir. Entonces, lo que hay que ordenarlo para si es necesario que permanezcan, bueno, vamos a ordenarlo lo mejor posible para que haya seguridad, haya posibilidad de transitar, etcétera, etcétera. Porque eso no puede ser indefinido, que cada día lleguen más personas y se agreguen, y vayan cubriendo la calle cada día más. ¿Por qué entonces? Don Pepe, usted ha tenido una situación bastante complicada con relación a las reuniones con el Comité Nacional de Salario, y eso prácticamente se le ha dado largas. ¿Cuándo es la próxima reunión? Día 9 de noviembre a las 9:30 de la mañana, toca ya la comparecencia de los empresarios, del gobierno y de los sindicatos a comenzar la discusión de la tarifa. Esperamos que se vaya con buen ánimo, porque usted sabe cómo es. ¿Y por qué hay una discusión del salario mínimo? ¿Por qué? Comenzamos ahora en noviembre, pero quién sabe, si no hay voluntad, ya usted sabe. Bueno, es un tema que nosotros solicitamos, que el comité se convocara de manera anticipada. Entonces, se lo pedimos al ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo procedió a convocar, ya no ha convocado para el 9, y como le dije, ¿verdad? Nuestro interés es que sobre la base de una solicitud que nosotros hemos hecho, los empresarios se aboquen a dar una respuesta que sea positiva, porque ya oí a Joel diciendo que él no entiende por qué la convocatoria, que él dice que no lo entiende. Ya usted sabe lo que viene, don Pepe. Que ellos van a oír a que se le expliquen, porque no entienden. ¿Te imaginas? Ya con eso que le están diciendo, claro, ya usted comprenderá realmente lo que hay ahí. Porque, doña Meosotti, a esta altura, que usted diga que no entiende una convocatoria así, ¿por qué? ¿Entiende? Eso quiere decir que ustedes tienen pocas esperanzas. Poca esperanza, entonces, ¿verdad? Poca esperanza de que las cosas se consigan como una aspira, ¿verdad?, a la mayor brevedad posible, con la urgencia que amerita, ¿verdad?, una solución salarial en este país, como la gente espera. Bueno, don Pepe, muchísima suerte, una suerte que es prácticamente generalizada para todo el pueblo dominicano, y ojalá en algún momento determinado puedan tomarse cartas en el asunto en favor de este pueblo. Gracias, cómo no. Señores, cuídense mucho y nos vemos mañana.